Bienvenidos a Nielsen Buján Presenta. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a Hola a todos. Qué gusto estar de nuevo aquí aprendiendo de ustedes. Qué lindo. ¿Cómo estamos, compañeros? Muy buenas noches a todos. Gracias. Bienvenidos a nuestro programa. Debo de reconocer a las personas que constantemente nos están escribiendo en nuestras plataformas y que también nos mandan la solicitud de propuestas de programas. Las tengo en agenda, las tenemos en agenda. No crea que no los vamos a incluir, sí los vamos a incluir. A Dios gracias, el programa tiene una agenda muy rica, muy nutritiva durante la semana que se nos va cargando y eso va a seguir. Entonces, sí les digo que sigamos con ese ejercicio que ustedes han estado practicando y también lo que nos interesa es conocer las diferentes formas en que la gente está pensando, también los proyectos, nos interesa conocer a las personas, indudablemente, y de cómo podemos avanzar en este nuevo normal que así han escrito algunos. Este nuevo normal habría que poco a poco encontrarle como un sinónimo, porque ya creo que todos lo están escribiendo muy parecido. Yo creo que debe andar algún otro nuevo normal. Agradezco a nuestros patrocinadores que hacen posible que llegue este programa a cada uno de ustedes. Trattoria Sapore, Claro Corporativo, la conectividad del internet móvil que tiene Claro Corporativo, y a Repostería Lutis, la repostería artesanal que usted puede llamar a Repostería Lutis y que le llegue hasta su casa. Esta noche he invitado a un amigo, tenía algún tiempo, y creo que esto se ha repetido en nuestro programa. Yo siempre digo, tenía algún tiempo no verlo y gracias al COVID es que nos encontramos. Profesor universitario, allá cuando tuvimos el placer de estar en una maestría en la Universidad Latina de Costa Rica y estuvimos compartiendo los sábados en jornadas maratónicas. Y la verdad que muy rica las discusiones que se armaban en ese grupo. Él es politólogo de profesión y también pues le encantan los negocios y le encanta todo esto de darle un giro a lo que pasa y también de leer. Le gusta leer y en este tiempo creo que ha leído más de lo que no ha leído en su vida. Está con nosotros Juan Carlos Pérez. Me da mucho gusto de saludarte, profe. Un abrazo. Igualmente, Nielsen, buenas tardes, buenas noches, porque creo que estamos en ese interín, ¿no? Sí, es un placer estar con vos y me alegra mucho verte después de tanto tiempo. Sí, así es. ¿Qué ha leído durante este tiempo que le ha sorprendido? Antes de entrar en el tema que vamos a abordar hoy. Te cuento que una de las cosas que más me sorprendió y que leímos en este tiempo fue un relato sobre la pandemia en el Imperio Bizantino. Estamos hablando de hace más de 1500 años y cómo en ese momento la clase política se comportó. Básicamente en aquel momento la clase política pues formó filas alrededor de Justiniano, que era el emperador del Imperio Bizantino, ¿no? Pero una vez que pasó toda la tragedia, durante ese momento en que la pandemia se presentó, pues no, los diferentes grupos políticos no mostraban adversidad al emperador, pero una vez que pasó la pandemia, pues todo volvió a la normalidad, y parte de la normalidad es que, como dice el escritor, volvieron a sus andadas, ¿verdad? Y de hecho eso me motivó en algún momento a escribir algunas líneas sobre el tema, y es un tema que me tiene preocupado. O sea, nos preocupa, bueno, porque una vez que salgamos de esto, bueno, ¿cómo vamos a volver dentro de esa normalidad, no?
Sí, ¿cómo van a hacer esas andadas para rescatar esa lectura de Justiniano? ¿Cómo van a hacer esas andadas? Ahora, hay algo interesante, Juan Carlos, que hemos venido abordando en el programa en alguna oportunidad, y yo decía que la política mundial cambió, varió. La forma del pensamiento del líder político, del gobernante, inclusive ayer que conversaba con el alcalde de Río Cuarto, me decía Nielsen, aquí todo cambió. Imagínate que me dice, yo estaba en un nuevo cantón, con una nueva municipalidad, y tuve que hacer todo de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo eso ha ido variado? ¿Cómo se visualiza, profe, esa andada política internacional? Sé que es una también de tus pasiones de ver qué han hecho los líderes hoy y cómo se ve por ahí. Bueno, uno de los temas que se está abordando es el tema del liderazgo en esta área, sobre todo la capacidad de orientar a las sociedades en medio de esta crisis. Ahí hemos tenido un catálogo grandísimo a nivel mundial, sobre todo porque si ponemos la pandemia en el escenario de lo que se llamó y ha generado mucha discusión, que es el proceso de globalización, pues hemos encontrado muchas posiciones divergentes, ¿verdad? También porque hemos observado que muchos políticos han estado teniendo en cuenta el corto plazo y no el largo plazo, en contradicción con lo que los líderes de los organismos multilaterales han enseñado, nos han subrayado, lo cual te cuento, me ha sorprendido mucho, sobre todo, por ejemplo, el Fondo Monetario, que dice que lo importante en esta fase es proteger vidas y que no hay contradicción con proteger medios de vida. Entonces uno está observando en el mundo que algunos gobernantes están orientando más por proteger medios de vida y eso está teniendo un costo muy alto en términos de salud y en términos de número de muertos que se están presentando. Países que han priorizado el tema de la salud por encima del tema de los medios de vida, pues han logrado mejores resultados. Y lo interesante es que se ha ignorado mucho algunos estudios, sobre todo relacionados con la famosa gripe española de 1918-1920, en que algunas ciudades de Estados Unidos que tomaron medidas en las cuales se priorizó el tema de la salud sobre el tema económico y el comercio, posteriormente tuvieron mejor recuperación. Entonces, esto nos lleva al tema del liderazgo, cómo se ha comportado y la capacidad. Es un tema interesante y que pues vamos a tener tiempo de ver más obras elaboradas sobre esto. Sí, y hay algo también que es muy interesante, ahora que usted menciona el Fondo Monetario Internacional, a mí particularmente me ha llamado la Organización de Naciones Unidas. Ha aparecido poco en el radar, ¿verdad? Por lo menos la forma en que antes ellos expresaban en ciertos países donde había que tomar decisiones, ahora los vemos muy comedidos, ¿verdad? Sí, lo que ha sucedido es que con el tema de la pandemia, el que ha tomado el papel protagonístico ha sido la Organización Mundial de la Salud. Y en términos de, recuerde que las pandemias tienen tres dimensiones. Una, el tema de la salud, otro es el tema económico y el otro es el tema social. Entonces, en primera instancia, quien nos apareció fue la Organización Mundial de la Salud, que pues hemos visto en los medios de comunicación toda la línea que ha seguido. Posteriormente, en temas de economía, en temas de economía, lo que hemos observado es un papel mucho más protagonístico de los organismos multilaterales, sobre todo porque para aquellas economías pequeñas, más comprometidas, con poco espacio fiscal, donde el efecto de la pandemia es mayor, sobre todo por los grados de pobreza, pues han dictado normas muy claras, han facilitado créditos relativamente blandos. Y ahí hemos también en la parte social hemos observado algunos otros organismos como la Comisión Económica para América Latina, específicamente, que ha hecho algunos pronunciamientos. Creo que eso obedece a la lógica de comportamiento de las pandemias, ¿no? Vamos a entrar en materia. Has escrito durante este tiempo, ahora antes de empezar la entrevista, me decía Dave Nielsen, me lanzaron en mi casa a escribir, seguro dijeron, no, este señor hay que ponerlo a que haga algo porque entre menos haga, más no sabemos dónde acomodarlo. Y eso es bonito porque te empiezan a salir un poco las habilidades y los dones que uno tenía escondidos, siempre digo. Nosotros también aquí en el programa, Juan Carlos, hemos venido abordando temas, por ejemplo,
el efecto económico y también social en el ambiente, ¿verdad? Cómo hoy los científicos, cómo hoy el mundo está girando hacia otro escenario. Hay un efecto indudablemente en el capital humano. Esto no lo podemos tapar así de fácil. Países como Ecuador, Perú, donde hay una lesión muy directa, el mismo Guatemala, El Salvador, ni qué decir de nuestros vecinos de Nicaragua, donde esta parte se está viendo duramente afectada. Y viene una pieza que desde hace mucho tiempo se había hablado, Juan Carlos, y es la tecnología en el rol de la sociedad, de la economía, de la política, que algunos le habían hecho caso omiso y hoy se están dando cuenta de que es un elemento o un jugador muy importante tenerlo en el equipo para que desempeñe correctamente. ¿Qué has visualizado por un poco esos contextos para elaborar ahí un poco la temática? Sí, con respecto al tema de la tecnología, es un excelente punto que estás abordando, Nielsen. Hay un consenso general de que afortunadamente, gracias a la tecnología, el efecto económico de la pandemia ha sido mucho menor. Algunos economistas, premios Nobel de Economía, han apuntado que parte de la resiliencia que ha tenido la economía, sobre todo en los países desarrollados y en algunas economías emergentes, se debe a los procesos de digitalización y a los procesos de automatización, sobre todo en el sector bancario, en los sectores comerciales, en el sector de la educación y sobre todo en el caso de manufactura, aquellas empresas que han robotizado y han automatizado más sus procesos, sobre todo porque la pandemia pues ha retirado trabajadores de los procesos de producción y eso pues ha afectado las cadenas de valor a nivel mundial. Entonces, inclusive se ha estado planteando dentro de esta lógica y relevancia que muy bien anotas de la tecnología, pues que va a haber un proceso de aceleración con respecto a lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial. Y como vos lo subrayabas anteriormente, el tema del capital humano, pues para aquellos países que están muy bien posicionados en esa materia, pues presenta oportunidades, ¿no? Sí, aquí hay algo que es también muy interesante y es de cómo los países van a tener que cambiar sus políticas de gobierno, Juan Carlos, para de alguna u otra manera amortiguar el efecto tan negativo que se está dando, pero también en apoyar nuevas políticas de desarrollo. Claro, Nielsen, si usted observa un documento que podría servir de punto de partida para este tipo de análisis, que es el ranking de competitividad mundial, en el cual pues Costa Rica muestra fortalezas y muestra debilidades, que hasta por cierto, pues recordemos que en el ranking, en la última posición, nosotros estamos en la posición 62 de 141 países, habíamos perdido 7 peldaños con respecto al anterior, en que estábamos en la posición 55. El tema de la institucionalidad y el tema de lo que llama, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, el Internet de las cosas, requieren especial atención. Y es por lo siguiente, usted hace una revisión de la suma de los servicios en Costa Rica, las diferentes actividades que el banco se del Producto Interno Bruto. Y hay un gran campo en términos de lo que es el proceso de digitalización. Y para ejemplo, como ha estado evolucionando esto y que resulta realmente muy, muy interesante, tenemos los temas de transparencia, pero también tenemos los temas que son propiamente de los pequeños negocios. Entonces ahí tenemos que tener una política más proactiva en esa área. Por contarte, y que está en la línea de las cosas curiosas de tu programa, aquí cerca donde yo vivo, hay un señor que vende canastos de una fibra, de una especie de yute. Antes de la pandemia me lo encontraba todos los días ahí en la esquina ofreciendo los canastos y yo siempre le decía a mi esposa, ¿cuántos canastos venderá? Un día de esto le pregunté a un hijo mío que qué se había hecho el señor y me contó que el señor había pasado su negocio a Instagram. Resulta que una chica especialista en ¿cómo se llaman estos temas digitales? Vio que el señor pues podía mejorar su negocio. A principios de mayo le digitalizó su plataforma de Instagram y prácticamente en una semana tiene 3,000 seguidores y está vendiendo ya sus canastos por medio
de esta plataforma. Entonces usted te da una idea de todo el potencial que hay ahí y el espacio tan grande para el tema de desarrollo de políticas públicas. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que me llamó poderosamente la atención fue en el sector turístico. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, en términos de lo que es los protocolos, recuerde que la Unión Europea y muchos países de la Unión Europea dependen hasta un 20% del turismo. Les están pidiendo que están pidiendo a las empresas que adopten apps en los teléfonos que les permitan tener menos contacto con aquellas áreas que pueden estar más contaminadas, inclusive las cerraduras, ¿verdad? De los hoteles. Y por ahí también, pues, se está hablando mucho ya, si nos vamos a áreas más pesadas sobre este punto, los procesos de automatización en los cuales las empresas van a tener que comenzar a sacrificar eficiencia que en la arquitectura de la globalización, ¿cómo se llama? Se había orientado el traslado de las operaciones a Asia, donde el costo de la mano de obra era más barato, a tenerlo más cercano. Entonces están valorando ya, ¿cómo se llama? Para efectos de proveedores, están valorando la relación, el costo-beneficio de la automatización con respecto a los modelos de negocios que tenían antes en Asia. Entonces, esto está dando toda una imagen de lo que está cambiando ahí con respecto a la tecnología, ¿no? En general, hay ¿cómo se llama? Un consenso que la famosa cuarta revolución industrial que todo el mundo viene hablando hace rato y que el mismo Foro Económico Internacional había tomado el liderazgo, se nos está adelantando con toda esta crisis, ¿no? Ahora, aquí hay algo que yo lo planteaba el otro día y es, ¿será que los países llamados emergentes vayan a tomar liderazgo en el desarrollo económico? Por lo menos nosotros ya tomamos un liderazgo mundial en la parte de salud, en la parte científica, inclusive, donde yo diría más de un país desearía tener todo el equipo de trabajo, no solamente una figura, sino todo el equipo de trabajo que hemos podido desarrollar acá. Pero ¿será que estos países como nosotros vayamos a lograr posicionarnos? Es como usted decía al inicio, es donde vayamos a echar a andar finalmente buenos jugadores para estar en ligas bien competitivas. Sin duda, Nielsen, con lo que está sucediendo y la reconfiguración de lo que se está llamando la nueva globalización, y quiero hacer una aclaración, recuerde que esto ha sido muy polémico, pero si nos vamos al concepto de la globalización, básicamente el concepto de la globalización hace referencia al libre tránsito de bienes y servicios, la parte comercial, al libre desplazamiento de capitales y al libre tránsito de personas. Esta fue la parte más polémica de la globalización. Ahora, dentro de esta reconfiguración de la globalización, la arquitectura que conocemos ahora con respecto a que muchas empresas centraron sus procesos de manufactura en Asia por un tema de eficiencia en términos de costo, eso se está replanteando. Y los países que tengan una mejor condición con respecto a capital humano, pues van a ser los ganadores. A mí me llama poderosamente la atención y me imagino, Nielsen, que vos has estado muy pendiente de los procesos de reclutamiento que las empresas, los Global Share Service que se encuentran en el país, los servicios globales, han acelerado sobre todo para efectos de lo que es ciberseguridad y lo que es almacenamiento en la nube. Si usted ve la información al respecto, tanto en los periódicos como en otros espacios, se ha incrementado el reclutamiento. En términos generales, las empresas o los países que tengan un mejor perfil de capital humano van a ser ganadores en este reacomodo. Yo estoy muy optimista con respecto a Costa Rica. Creo que si hay una política pública muy proactiva en ese sentido, nosotros podríamos conseguir muy buenos resultados con respecto a esa nueva arquitectura que se está dando. Sí, aquí el tema, esta noche estamos con Juan Carlos Pérez. Él es politólogo y también profesor universitario de la Universidad de Costa Rica en la Facultad de Administración Pública. Aquí el tema, creo, Juan Carlos, es que tomemos esa oportunidad y que modifiquemos lo que tengamos que modificar para catapultar, no para frenar. Ahí viene el tema del trabajo en la Asamblea Legislativa, indudablemente de Casa Presidencial y también de otros actores en el sector público que logren identificar y que logren plasmar de que este es el movimiento, porque el sector privado me parece que por lo menos un gran porcentaje ya anda por esa línea, ya anda por esa andada.
habrá que ajustar una que otra, pero con la oportunidad que se nos está presentando de seguir figurando y de ser o estar en la lista de un top 3 inclusive, hay aquí que meterse a escudriñar un poco más en la mente de los políticos. Viene un tema que para nadie es un secreto en el país, que es el cambio de gobierno. Vienen momentos también donde el 2021 creo que va a ser no solamente el reacomodo, sino de ya, ahora sí, soltar un poco más en esta nueva normalidad las andadas. Y aquí creo que la gran tarea es qué están aplicando otros países que les ha estado resultando, que también al área latina nos puede funcionar, al latinoamericano le puede funcionar y esas necesidades. Porque sí, yo voy en la línea de lo que estabas planteando con la parte del mano de obra. Hoy China, hoy probablemente India, hoy en algunos países, inclusive africanos y del Medio Oriente, están visualizando otro tipo de recurso y valorando otro tipo de mano de obra que nosotros la tenemos, sí, pero que a veces no nos damos cuenta. Sí, en ese punto que está subrayando Nielsen, a mí la preocupación particular es el tema relacionado con la educación. Si usted ve el índice de capital humano del Banco Mundial, un muchacho que nace hoy, cuando cumpla 18 años, va a tener más o menos una escolaridad de 13.6, más o menos, lo cual es altísimo en el índice. O sea, es una escolaridad bastante, ¿cómo se llama?, sobresaliente dentro del índice mundial y para América Latina. Sin embargo, por efecto de calidad y sobre todo cuando se aplican las famosas pruebas estas PISA, que contemplan conocimiento en matemáticas, lectura y ciencias, nosotros perdemos casi 4 años en términos de calidad. Y entonces, si queremos seguir figurando y estar de primeros en esa línea, nosotros debemos de estar pensando ya en el tema de cantidad de dinero, sino en el tema de calidad. Y eso requiere todo un replanteamiento de nuestro modelo y sobre todo de lo que estamos haciendo a nivel de los entes rectores de educación en el país. Porque de lo contrario, las grandes cantidades de dinero, recuerde que el país por un mandato constitucional tiene que estar dedicando casi el 8% del Producto Interno Bruto, lo estaríamos perdiendo. Y es más grave lo siguiente, dentro de este tema de la crisis, uno de los puntos y que es de competitividad y que se nos ha afectado mucho es el tema de las finanzas estatales. Y si usted ve los indicadores relacionados con la atención de la deuda en el renglón del pago de intereses, el pago de intereses casi equivale al 50% de lo que nosotros estamos dedicando para educación. Y entonces ahí tenemos que ser mucho más eficientes con respecto a la orientación del gasto público para que tengamos mejores resultados. Porque adicionalmente, Nielsen, y es una parte que no quisiera dejar de lado, recuerde que la pandemia tiene efectos sociales importantes y un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica nos está advirtiendo que producto de la pandemia la pobreza podría estar creciendo entre 4 o 8% y eso significa que vamos a tener que poner mucha atención a los programas de distribución y a los programas sociales y evaluarlos mejor con respecto a su efecto, porque si no ahí se nos va a quedar un porcentaje muy grande de la población detrás de este proceso de transformación. O sea, vamos a tener gente con muy buen nivel de escolaridad participando en las grandes ligas a nivel mundial, pero un porcentaje de costarricenses que va a quedar excluido y eso es peligroso por las presiones de descontento social que podría generar a futuro, ¿no? Y es parte de donde no tenemos que dejar de poner atención. La forma política de reaccionar, Juan Carlos, debe ser más rápida, más eficiente o eficaz, ¿verdad? O deberá de ser más analítica, más estratégica. Normalmente en estos procesos, en procesos de crisis, se plantea un escenario donde la toma de decisiones tiende a ser muy acelerada y la información disponible para análisis, pues el tiempo que usted va a tener es menor. Aquí el esencial es el liderazgo y digámoslo así, lo que algunos especialistas llaman la coalición orientadora que se forme alrededor del liderazgo para el proceso de toma de decisiones en esta área.
Lo que están aconsejando, por ejemplo, los organismos internacionales, por ejemplo, anoche estaba revisando una información del Banco Interamericano de Desarrollo, es que tenemos que tomar las decisiones ahora, no tenemos que esperar a que la crisis pase. Y esto está en línea con evidencia empírica que te subrayaba al principio de la entrevista de cómo actuaron algunas ciudades de Estados Unidos en 1918 con respecto a la influenza española, la gripe española. Las que tomaron las mejores decisiones y las tomaron a tiempo fueron las que tuvieron un mejor proceso de recuperación y fueron las que hoy son ciudades más prometedoras en Estados Unidos. Así que hay suficiente evidencia como tenemos que actuar, ¿verdad? Sí, por lo menos lo que le está pasando a Estados Unidos, que es un caso después que lo podemos analizar en el tema de su constitución o su forma de gobernar. Hoy he escuchado de algunos que les está pasando una cara factura, ¿verdad? Por un lado, unas políticas, por el otro lado, otras, y que internamente ha hecho replantear. El otro día escuchaba una entrevista en CNN con un gobernador que decía, a mí personalmente, decía el gobernador, me ha hecho replantear si así es como tenemos que seguir gobernando en Estados Unidos. Porque lo que yo hago muy bien, los estados a mi alrededor no lo aplican, no lo hacen, y después desde Casa Blanca tampoco están haciendo ni una ni la otra, y no nos mandan a nosotros una directriz muy clara. Entonces, me parece que por ahí también tiene que venir un análisis muy interesante en esta nueva forma de gobernar, inclusive hasta de pensamientos. Pero algo que es interesante es, los organismos están llamando a tomar decisiones. ¿Será que el momento de tomar decisiones debemos de darle paso allá a lo importante, a tareas importantes que las hemos dejado por años ahí escritas? Sí, si nos vamos ya concretamente a este punto que vos añadís, es lo siguiente, la principal área donde nosotros vamos a salir muy golpeados, esto no es un secreto para nadie, es el tema de las finanzas públicas. Por lo menos en lo que respecta al presupuesto para este año, en principio el gobierno lo tiene resuelto los faltantes en función de la caída de los ingresos y el incremento en el gasto para atender la crisis. Lo tiene resuelto por el lado de los fondos internacionales procedentes de la cooperación, de los organismos multilaterales. Para mí, la mayor preocupación va a ser para el otro año, porque si usted ve los números para el otro año, ahí vamos en este momento, la información que tenemos, se queda uno pensando cómo se va a resolver. Estaba recientemente viendo una información de una empresa analista muy seria que proyecta que por lo menos en términos de lo que va a ser el faltante del dinero, lo que llaman el déficit fiscal para el próximo año, para este año va a ser de un 9.5%, a pesar de que se ejecute el programa del gobierno y que eventualmente para el 2021 ese déficit va a ser de un 9%. Entonces, hay que resolver el problema del financiamiento porque las proyecciones son que para el 2021 nosotros vamos a tener un faltante casi de 9%, un 5.3% de financiamiento interno, un 3.8% en los mercados internacionales. Y si usted no resuelve ese problema desde ahora, pues los balances que va a dar a la comunidad internacional no van a ser muy satisfactorios y pues eso nos puede afectar el tema de competitividad, sobre todo en términos de atracción de inversión extranjera. Voy a hacer referencia a un dato que es la agencia Moody's, que es una de las agencias calificadoras de riesgo. El informe del 13 de este mes, del 13 de mayo, nos ponía en América Latina, nosotros estábamos en una situación bastante comprometida, al igual que Argentina, Ecuador y El Salvador con el tema del riesgo país. O sea, usted ve la prima de riesgo para el país y se incrementó montones y eso es producto del impacto de la pandemia y de cómo las finanzas públicas se han complicado. Así que eso a futuro pues nos va a pasar una factura y como te digo, para el 2020 es donde está el punto más delicado. ¿Y por qué hablo del tema de las finanzas públicas? Porque si nosotros queremos un
una estructura del Estado que nos permita salir adelante, porque ahí es donde se está estableciendo el norte. Recuerde que el kit de la estrategia es alinearnos con el entorno cambió radicalmente, como usted bien lo ha señalado, y tenemos que alinearnos con esa nueva realidad, donde vamos a tener condiciones un poco más complicadas. Y para efectos de lo que es dar esas señales para seguir facilitando el proceso de atracción de inversión extranjera directa, para recuperarnos rápidamente, el Estado va a tener que hacer un buen esfuerzo, un gran esfuerzo en esa materia, en términos de su arquitectura, en términos de un gasto más eficiente, en términos de temas que son muy delicados con respecto a la clase política. Y volvemos al ejemplo que estamos hablando de Justiniano. ¿Cómo va a reaccionar las élites si van a volver a las andadas cuando prácticamente ya vamos a estar a las puertas de las próximas elecciones? Y ahí no hay tiempo que perder, si no vamos a perder oportunidades, y el costo social de la pandemia va a ser mayor. Hay palabras claves, Juan Carlos, que has mencionado que me parece importante reseñar, y es eficiencia. Eficiencia en todo lo que se vaya a proyectar, no solamente en el sector público, sino en lo privado, y es buscar la eficiencia. La otra también es la actualización de la información. Hoy muchas organizaciones mundiales, privadas, ONGs, están lanzando diferentes análisis que tienen una rica y nutritiva información que nos puede funcionar muy bien para lo que hacemos en el diario. Y lo otro también es que la visión de cada uno de los políticos y de los gobiernos debe ampliar en lo social, en lo económico, en la educación, en otras áreas, inclusive ambientales, que se vienen señalando desde hace años, pero que estamos cayendo en algunas de estas situaciones ya más fuertemente. Por ejemplo, hace un tiempo conversaba con Abril Gordienko, escritora y también profesora universitaria, y era el tema de la educación. Costa Rica tiene un rezago, pero importantísimo en educación. ¿Qué están haciendo las autoridades actuales? Al menos yo las desconozco, no sé si las han comunicado, y si les han comunicado, no sé por dónde, pero desconozco esa atención que se le está dando hoy a miles en la parte de educación, y que probablemente pues vaya a adolecernos años futuros, ¿verdad? En años que nos vayan a pasar. Entonces, creo que es importante esto, y de nuevo agradezco estos valiosos minutos que nos hayas también refrescado, actualizado, porque también lanzamos un reto, y es leamos. Yo particularmente digo, no hay que estudiar periodismo para leer, hay que mantenerse actualizado y escudriñar las nuevas tendencias y por dónde es que se va a ir dirigiendo esta situación. Dice, con respecto a esa observación que haces de las nuevas tendencias, hay un punto que queda en el tintero, y que yo creo que a los que van a escuchar tu programa les va a parar los pelos. Lo digo así de una forma muy coloquial. Esta semana estaba leyendo un artículo de un columnista de Financial Times, que es uno de los periódicos más prestigiosos en Gran Bretaña, y literalmente decía que tarde o temprano vamos a tener que pagar con impuestos los costos de la pandemia, ¿verdad? Entonces me quedaba yo pensando que posiblemente no lo vamos a ver ahora, pero en los próximos 2 o 3 años vamos a estar nuevamente replanteándonos una forma de hacerle frente a las carreras en que quedó el Estado con este tema. Y yo creo que podríamos hablar sobre eso. Sí, claro. Sí, más ahora, porque hoy, de hecho, el diario La Nación publica una nota referente al 4% del IVA que se le va a aplicar a la construcción, a estos nuevos proyectos de la construcción, y por ahí el presidente de la Cámara de la Construcción, Esteban Aconde, dice, opa, nos están haciendo esto en un momento tan complicado, ¿verdad? Y por el otro lado, Hacienda dice, señores, tenemos que caminar, ¿verdad? Había un acuerdo, está la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ya se había planteado, más bien les estamos dando un periodo hasta de gracia, en fin, ¿verdad? Dimes y diretes, creo que esto se va a derivar, y esto que escribe este columnista en este prestigioso diario
tal vez si lo volvemos a desempolvar dentro de un año, diremos, mira, no estaba tan perdido el hombre. Creo que por ahí es donde va a andar, y nosotros mismos debemos de hacer nuestra labor justa y trabajar para ello. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos. No, te agradezco la invitación, la oportunidad de compartir. He disfrutado mucho este rato. Vos sabes que este tipo de cosas me alegra mucho el ánimo y siempre he tenido el criterio de que lo que uno estudia, lo que uno lee, pues no es para guardárselo, es para compartirlo. Por eso, pues te agradezco la oportunidad, Nielsen. Y quisiera estar hablando dentro de un año cuando estemos otra vez debatiendo sobre el pago de los costos en que estamos incurriendo con la pandemia, a ver si tenía no o no razón el columnista de Financial Times. Gracias. Juan Carlos Pérez, gracias por acompañarnos. Realmente ha sido muy nutritivo. Politólogo, profesor universitario, que esta noche estuvo con nosotros. Viajamos por varias aristas, no solamente políticas, sociales, de economía, también un poco de la diversidad que nos está dejando en este nuevo planteamiento de mundo, de nueva forma de hacer las cosas y de cómo potenciar. Gracias a cada uno de ustedes. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche aquí en nuestro programa. Feliz noche para todos. Gracias. Buenas noches. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a... Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Nielsen Buján Presenta.